Hola, mi nombre es Orlando Rodríguez y hoy hablaremos de los derechos de autor. Los derechos de autor son los derechos que otorga el Estado a los creadores de obras originales, como literarias, artísticas, musicales, fotográficas y audiovisuales. Estos derechos protegen las obras originales de autoría, independientemente de su forma de expresión, soporte o medio, pero no protegen hechos, ideas, sistemas o métodos de operación, aunque puedan proteger la forma en que se expresan. El derecho de autor es una de las manifestaciones del derecho de propiedad, en virtud del cual el creador de una obra puede usar, gozar y disponer de la misma sin más limitaciones que las establecidas legalmente, y reconoce el justo derecho de beneficiarse del fruto de sus investigaciones o de su quehacer creativo. Puede decirse que el derecho de autor está esencialmente asociado a los más grandes progresos de la humanidad y es una de las manifestaciones de los beneficios que el derecho de propiedad aporta a la sociedad. En la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores de sus obras literarias y artísticas. Legalmente hablando, el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, los derechos de autor, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Enmarcada en el derecho continental, el derecho internacional y el derecho mercantil, los derechos de autor se dividen en derechos patrimoniales, morales, conexos, de reproducción, de comunicación pública y de traducción. Los derechos patrimoniales son aquellos que permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores. Posteriormente pasan a formar parte del dominio público, pudiendo cualquier persona explotar la obra. Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor. El plazo mínimo a nivel mundial es de 50 años y está establecido en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido este plazo ampliamente. Por ejemplo, en el derecho europeo son 70 años de la muerte del autor. En México son 100 años. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizado en forma libre, respetando los derechos morales. En Venezuela, este tiempo se prolonga 60 años una vez fallecido el último de los autores. En cuanto a los derechos morales, son aquellos ligados al autor de manera permanente y son irrenunciables e indescriptibles. Se puede decir que estos derechos están relacionados a lo que es la autoría de la obra. Los derechos conexos son aquellos que protegen a personas de distintas pero autorizadas por el autor, como pueden ser los artistas, intérpretes, traductores, editores o productores. Los derechos de reproducción, su fundamento legal es que permite al autor de la obra impedir a terceros efectuar copias de reproducciones de sus obras. El derecho de la comunicación pública, en virtud del cual el autor o cualquier otro titular de los derechos puede utilizar una representación o ejecución viva o en directo de su obra. Y los derechos de traducción, para reproducir y publicar una obra traducida se debe solicitar un permiso al titular de la obra en el idioma original. La legislación no suele contener una lista exhaustiva de las obras que ampara el derecho de autor. Sin embargo, en términos generales, las obras protegidas en todo el mundo son las siguientes: obras literarias como las novelas, poemas, representaciones escénicas, programas informáticos y bases de datos, películas, composiciones musicales y coreografías, obras artísticas como los cuadros, dibujos, fotografías y esculturas, la misma arquitectura, los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos. Entre los ejemplos de derechos morales universalmente reconocidos está el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a modificarla. Esto puede perjudicar la reputación del creador, entonces por eso se considera un derecho moral. En la mayoría de los casos, la legislación
del derecho de autor se estipula que el titular de los derechos goza del derecho patrimonial a autorizar o impedir determinados usos de la obra, es decir, puede prohibir o autorizar la representación de su obra de varias formas, como la publicación impresa o la grabación y difusión sonora, la interpretación o ejecución pública, por ejemplo, una obra dramática o musical, la grabación o adaptación de la obra o la traducción de la obra a otros idiomas. El derecho de autor y el copyright constituyen dos concepciones sobre la propiedad literaria y la artística. El primero, el derecho de autor, se basa en la idea de un derecho personal del autor, fundado en una forma de identidad entre el autor y su creación. El derecho moral está constituido como emanación de la persona del autor. Reconoce que la obra es expresión de la persona del autor y así la protege. En cambio, el copyright se limita estrictamente a la obra, sin considerar atributos morales del autor en relación con su obra, excepto la paternidad, que es relacionada al derecho de autor. No lo considera como un autor propiamente tal, pero tiene derechos que determinan las modalidades de la utilización de la obra. Hablando un poco de la historia mundial de los derechos de autor, la legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 gracias al Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra. En América Latina se adoptaron legislaciones específicas sobre los derechos de autor durante el siglo XIX, en adición a la protección plasmada en las constituciones de estos países recientemente independizados. Por ejemplo, Chile lo adoptó en 1834, Colombia también en 1834, Venezuela desde 1839, Perú en 1849. México aplicó la normativa española hasta 1846, cuando fue allí, en ese año, donde adoptó su propia ley sobre los derechos autoriales. Otros países de la región aprobaron legislaciones más tarde, durante el siglo XIX. Brasil no adoptó esta primera ley especial en materia sino hasta 1898. Pero ya desde 1830 su legislación tenía una protección a la obra de los creadores. Se puede decir que Argentina es el caso más tardío, porque apenas disponía de un conjunto fragmentado de normas hasta la adopción de una ley como tal en 1910. En Venezuela se puede decir que todo lo relacionado al derecho de autor está establecido directamente también desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establece que la creación cultural es libre, incluyendo la protección legal de los derechos de autor. Esta establece que el Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. Establece que los medios de comunicación deben contribuir a difundir la obra de los artistas. También tenemos que a través del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, se ha establecido la Ley de Derecho de Autor, velando por la protección de los creadores de obras literarias, científicas, artísticas, entre otras. Citando uno de los artículos de esta ley sobre el derecho de autor, tenemos el artículo 10, donde dice que el derecho de autor sobre las obras hechas en colaboración pertenece en común a los coautores. Es decir, que si una obra tiene más de un autor, todos estos tienen el mismo derecho sobre la obra. También en temas legales se tiene el decreto número 618 del 11 de abril de 1995, que es el reglamento de la ley sobre los derechos de autor y de la decisión número 351, donde se rigen todas las normas y reglas para el cumplimiento de la ley sobre el derecho de autor. En este reglamento se ubican conceptos importantes de conocer, especialmente en el capítulo 1, artículo 2, los cuales son: autor, dice que es la persona natural que realiza la creación intelectual. Artista, intérprete o ejecutante, es la persona que representa, canta, lee, recita o interpreta o ejecuta en cualquier forma
una obra. Y obra, que es una creación intelectual original de naturaleza artística, literaria o científica, susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier forma. También en este reglamento tenemos el artículo 6, en donde dice: se protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. También es importante resaltar que se expone que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento o aprovechamiento industrial o comercial. Gracias por su atención. Espero, puedan haber tenido un poco más claro lo que es este tema de los derechos de autor, tanto a nivel mundial como a nivel nacional acá en Venezuela.